días, a continuación realizaremos el proyecto de transferencia de calor, para lo cual usaremos las siguientes herramientas: una termocupla, una campana de aislamiento, una placa calefactora. También en este caso, como muestra, usaremos un polímero desarrollado a partir de la cáscara de camarón. En este caso tenemos dos muestras. Como primer paso para determinar la conductividad térmica de la cáscara del polímero de cáscara de camarón, tomaremos como referencia la temperatura ambiente y de acuerdo a esa temperatura realizaremos los respectivos cálculos, en donde empezaremos a usar diferentes temperaturas. Como podemos ver, la temperatura ambiente ahorita se encuentra a 27 grados centígrados. O sea, seguiremos viéndole a ver a qué temperatura se estabiliza. Vamos a medir el espesor de nuestro polímero a estudiar. Como pueden dar cuenta, este polímero doblado 4 veces nos da un espesor aproximado de 0.4 milímetros, por lo que cada capa tendría 0.1 milímetro aproximadamente, y de acuerdo a estas dimensiones vamos a hacer los respectivos cálculos de acuerdo a los datos que nos dé la termocupla con las temperaturas. Para el inicio de nuestro experimento hemos regulado aquí a 50 grados la temperatura de la placa calefactora y vamos a ver si es que nos da de acuerdo a las mediciones. Cabe resaltar que aquí en este medio está corriendo una corriente de aire, como podemos ver en las ventanas, puesto que no nos dará un resultado preciso. En este caso tenemos una temperatura de 47 grados centígrados. Y ahora bien, le vamos a poner la temperatura que tenemos sobre el polímero. Ya. En este caso tenemos una temperatura menor que, como lo podemos leer, tiene 43 grados centígrados. Pero estos resultados no nos ayudarían en mucho, ya que tenemos la influencia del medio que está corriendo aire frío y esto alteraría nuestros resultados, para lo cual vamos a utilizar una campana aislante para tener resultados más precisos. Pues bueno, y aquí vamos a medir la temperatura ambiente del polímero, que da una temperatura de 24 grados centígrados. Es la misma del ambiente. A continuación usaremos la placa calefactora para medir la conductividad térmica de nuestro polímero, determinando primeramente la temperatura, que se encuentra a 50 grados centígrados. Cerramos la campana para aislar totalmente. Esperamos estabilización y luego con la termocupla mediremos. Para realizar nuestros cálculos de acuerdo a las temperaturas tomadas, es muy importante resaltar también la temperatura del aire que se encuentra dentro de esta cámara, dentro de esta campana aislante. Y como a lo que podemos medir, al medir observamos que tiene una temperatura más o menos estable de 38 grados centígrados. Y ahora bien, estamos tomando la temperatura superficial de la placa calefactora, que en este caso nos marca 48 grados centígrados. Bueno, oscila entre 48 y 49. Ya como podemos ver, es la temperatura de la placa calefactora. A continuación le vamos a tomar la temperatura sobre la superficie del polímero, que en este caso nos debe marcar una temperatura menor. A continuación le vamos a poner encima nuestro medidor para ver qué temperatura marca. Ya, como podemos darnos cuenta, la temperatura superficial de la placa del polímero nos marca 43 grados centígrados, a diferencia de la temperatura que teníamos en la placa calefactora, que era de 48 y 49, o sea, tenemos una variación más o menos aproximadamente de unos 5 grados, o sea, por lo que quiere decir que nuestro polímero sí ha aislado el calor en gran parte. Entonces,
después de esto vamos a hacer los respectivos cálculos para determinar con todos los datos que tenemos cuál es la conductividad térmica del polímero de cáscara de camarón. Vamos a hacer con una temperatura mucho más alta que llega a 90 grados centígrados la placa. ¿Ya? Ahora vamos a ver la temperatura que da con el polímero. Así Bueno, después de transcurrir unos minutos, la temperatura del polímero es de 79 grados centígrados. Ahora bien, hemos elevado la temperatura de la plancha hasta 148 grados, por lo que ahora procederemos a comprobar cuánta temperatura tenemos sobre la superficie de la lámina de polímero. Como podemos ver, ahora la temperatura se ha estabilizado hasta 150 grados centígrados. Ahora le vamos a medir sobre la superficie del polímero. Ahora tenemos que esperar un tiempo para que este se estabilice. Ahora le estamos tomando la temperatura sobre la superficie del polímero. Y tenemos una temperatura estable que oscila entre los 130 y 129 grados centígrados. Cabe recalcar que la temperatura de la plancha estaba entre los 147 grados centígrados y 150. Esta vez vamos a comprobar la conductividad térmica de un material conocido como es el aluminio. Aquí podemos tener en esta placa, donde la vamos a calentar a la placa hasta 100 grados y vamos a ver que cuánta temperatura se transfiere a través de la placa de aluminio, en donde para realizar esto le vamos a poner esta campana para evitar pérdidas de calor por el viento. De acuerdo a los datos recopilados en laboratorio, vamos a realizar la determinación de la conductividad térmica del polímero quitina, en donde hemos determinado que el espesor es 1 por 10 a la menos 4, el largo 0,08 metros y el ancho 0,036 metros. Hemos realizado 5 ensayos, utilizando primeramente que la temperatura de la plancha la tuvimos a 48 grados centígrados, con una temperatura ambiente de 36 grados centígrados y la temperatura del polímero fue de 44 grados centígrados. Para el segundo ensayo, la temperatura de la plancha la tuvimos en una temperatura un poco mayor, a 65 grados centígrados, la temperatura ambiente de 38 grados centígrados y la temperatura del polímero de 61 grados centígrados. Como un ensayo adicional lo realizamos con una placa de aluminio cuyo espesor es de 0,013 metros. La temperatura de la plancha la estabilizamos a 100 grados centígrados. La temperatura ambiente la tuvimos en 40 grados centígrados y la temperatura del aluminio fue de aproximadamente de 100 grados centígrados, comprobando que es un buen conductor. Para realizar la conductividad térmica de nuestro polímero debemos tomar en cuenta que el calor que se transfiere de la placa al polímero se expresa mediante calores igual a la conductividad del polímero por su área y por su diferencia de temperaturas. Esto dividido para su espesor, L, que esto es igual al calor transferido al medio por convección, que lo representa con H por área y por diferencia de temperaturas. Y teniendo estas dos ecuaciones podemos despejar y la conductividad y finalmente tenemos para calcular la conductividad que aquí las diferencias de temperatura se multiplica por la convección y por la longitud y de esta manera tenemos los resultados, pero cabe señalar que para realizar estos cálculos tuvimos que consultar la convección del aire, que nos daba valores entre 5 y 25 watts sobre metros cuadrados sobre centígrados. Entonces, para nuestro cálculo utilizamos
25, el valor de 25, y de esta manera obtuvimos que la conductividad térmica en nuestro primer ensayo, en nuestra primera muestra, nos dio un valor de 0.05 watts sobre metros cuadrados por centígrado, por metros. En el segundo obtuvimos 0.014, en el tercero 0.088, en el cuarto 0.017, en el quinto 0.015 y finalmente en la del aluminio, tomando en cuenta una temperatura cercana a 100, o sea 99.9 grados centígrados, encontramos una conductividad térmica que era aproximadamente 194 watts sobre metro por centígrado. Entonces, de acuerdo a estos datos, podemos concluir que tuvimos unos valores muy parecidos, como es en el ensayo 2, en el 4 y en el 5, que es aproximadamente 0.015, un valor más o menos promedio, lo que nos da a entender que el polímero estudiado tiene una conductividad térmica relativamente baja y se la puede aplicar para muchos fines.